Chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy voy a continuar con el devocional. El día de ayer estuvimos viendo el camino de Maús, ¿no? Cómo el Señor Jesús se le apareció a dos de sus discípulos. Eso estuvimos viendo el día de ayer con Jessica. Y vamos a continuar porque nos quedamos en el versículo 27. Vamos a continuar con el versículo 28 en que termina esta historia. Bien, antes de empezar vamos a orar. Y vamos a dejar al Señor que tome el control de este devocional, para que cada uno de nosotros seamos edificados, podamos crecer espiritualmente. Bien, vamos a orar y decimos: amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas, Padre. Gracias, Padre Celestial. Sea glorificado tu nombre, tú eres digno de ser exaltado, Padre. Tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, perdón por cada pecado que hemos cometido delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a combatir cada pecado que te entristece a ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a ser hijos íntegros delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro crecimiento espiritual, Padre. Ayúdanos mucho en comprender el día de hoy tu palabra, Señor, y ponerlo por obra, Padre Celestial, porque de nada nos sirve tener conocimiento si es que no lo aplicamos a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, vayan con sus Biblias a Lucas capítulo 24, versículo 28. Lucas 24, versículo 28, vamos a estar leyendo hasta el versículo 40 aproximadamente. Y dice, ¿me acompañan todos? Dicen, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí sabemos que los dos discípulos estaban buscando un lugar donde quedarse a dormir, ¿no? Y ahí ellos dos le pidió al Señor Jesús. Ellos no sabían, dice la palabra del Señor, no, vimos el día de ayer que ellos no sabían que era el Señor Jesús. Era como que una persona extraña para ellos, pero quería que se queden porque sentían algo especial, sentían algo familiar, por así decirlo. Y esto estaba ocurriendo, ¿no? Es como si ustedes así estén por la calle y no nos reconozcamos por nuestro facial, ¿no? Por así decirlo. Pero en este, en estos pasajes dice que sus ojos fueron cegados, por así decirlo. No se dieron cuenta, su mente estaba en otra cosa, no se dieron cuenta para nada que era el Señor Jesús. Dice en versículo 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. No, aquí ya lo reconocieron cuando empezó a partir el pan, pero después el Señor se desapareció automáticamente. Ellos tenían como que ese deseo de poder conversar más con el Señor, pero ni bien ellos se dieron cuenta de esto, el Señor se desapareció. El Señor Jesús se desapareció de su vista y no consiguieron poder conversar con Él, ¿no? Porque recordemos lo que está pasando en el contexto, ¿no? El Señor ya había entregado su vida. Él había estado ya en la cruz del Calvario. Después fueron a su sepultura, fueron a su tumba y no encontraron el cuerpo. Recordemos ello. Y esto está pasando después de todo esto, ¿no? Y para ellos es muy asombroso que los vuelva a ver al Señor Jesús, a pesar de que ellos vieron con sus propios ojos que el Señor Jesús había resucitado.
perdón, que el Señor Jesús estaba muerto en la cruz del Calvario, ¿no? Y ellos estaban así como que era el Señor Jesús, había resucitado verdaderamente, todavía tenían una cierta incredulidad, ¿no? Si es que el Señor Jesús verdaderamente iba a resucitar o no. Bien, seguimos con el versículo 36 y dice, Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿no? De la aparición del Señor Jesús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. El Señor Jesús fue muy misericordioso, fue muy paciente con sus discípulos, que a pesar de que Él constantemente les decía, les decía, ¿no? Esto va a pasar, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, y sus discípulos como que no entendían. Y es como que un profesor de tu clase te diga constantemente lo mismo, lo mismo, lo mismo, y tú nunca se te entre a la cabeza, por así decirlo, ¿no? Pero esto es más cuestión de fe, de creer en el Señor, tener una confianza plena en el Señor. Y aquí vemos que sus discípulos todavía estaban un poco, más o menos, ¿no? Un poco incrédulos todavía, ¿no? Todavía les costaba mucho creer que el Señor Jesús de verdad seguía vivo, había resucitado. Les costaba mucho. Por eso el Señor Jesús dijo, no me creen, entonces vean mis manos, ¿no? Palpen, toquen, soy yo, de verdad soy yo. ¿No me creen? De verdad soy yo. No piensen que soy un espíritu o algo parecido a mí o cualquier otra cosa. Soy yo. Toquen. Así les empezó a decir el Señor Jesús para que le crean, ¿no? Pero vamos a ver algunos pasajes que he recogido aquí acerca de la fe, de nuestra fe que tenemos que tener delante del Señor. Y vamos a Romanos, todos me acompañen por favor, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿No? Únicamente la fe viene a nosotros cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando predican la palabra del Señor. Es cuando ahí recién nosotros creemos en el Señor Jesús. No es cuando nos cuentan un bonito testimonio, no es cuando vemos una película bien bonita, de cristiana bien bonita, no por así decirlo, una historia bien bonita, de un testimonio, no. Nosotros creemos en el Señor Jesús únicamente cuando escuchamos su palabra. Si no escuchamos su palabra, entonces no tenemos esa base, ese sustento en qué creer, ¿no? Por eso es necesario nosotros siempre predicar la palabra del Señor. Pero aquí quiero más enfocarme en la fe que cada uno de nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Verdaderamente creemos que el Señor Jesús va a resucitar, perdón, va a venir. Creemos que el Señor Jesús en un momento va a venir en gloria. ¿Verdaderamente lo creemos o solamente estamos como los discípulos, ¿no? Como que sí, como que no, estamos dudando muchas veces. A ver, quiero que me vuelvan a acompañar a otro pasaje que vamos a leer también, en Habacuc. Habacuc está en el Antiguo Testamento, antes de Sofonías. Habacuc 2, versículo 4. Habacuc 2, versículo 4. Está en el Antiguo Testamento. Habacuc 2, 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Únicamente, ¿no?, las personas van a ser salvas por la fe. La fe es la que nos dará vida eterna. Si tú no tienes fe en el Señor Jesús, si tú no tienes fe en que Él ha resucitado, si tú no tienes esta fe, entonces no eres cristiano, porque nuestra
religiosidad, por así decirlo, la religión cristiana se basa en eso, en fe, en creer en el Señor Jesús que ha venido y que ha resucitado y que ahora en este momento nosotros estamos esperando que Él venga. Esa es nuestra esperanza, esperando que Él venga. Cuando un familiar o cuando un ser querido que tú tienes fallece, tú tienes la esperanza de que un día va a resucitar, si es que verdaderamente fue cristiano, va a resucitar y va a llegar y tú lo vas a poder ver en el paraíso cuando estés con Él. No, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gran gozo, nuestra gran esperanza que cada uno de nosotros deberíamos tener, debemos tener. Cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos debemos tener esta confianza plena en el Señor Jesús. Bien, y para terminar quiero ver Hebreos. Hebreos es del Nuevo Testamento. Hebreos 11, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, Nuevo Testamento es, por si acaso. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas tener fe para agradar a Dios y tú me dirás, pero Diego, yo me he dado cuenta que no tengo fe. ¿Cómo puedo tener fe? Recordemos lo que dice la palabra del Señor, ¿no? En Efesios, vayan con su Biblia, Efesios 2, Efesios 2, 2 del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9, veamos lo que dice. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe que estamos hablando ahora. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo que el Señor nos da. Si es que tú quieres tener fe, si me dices que te falta fe, no tienes fe, perdón, no tienes fe, me dices que no sientes que tienes fe, pídele al Señor. Y Él es el que da la fe, Él es el que regala esta fe. Él es un don de Dios que regala a sus hijos. Y si tú tienes ese deseo de tenerlo, pídele al Señor en oración. Y si tú sientes que el Señor, que a veces estás dudando de tu fe en el Señor, que a veces mengua, también pídele al Señor que te ayude. Quizás muchas veces por ello no haces tu devocional, ¿no? Quizás porque no tienes fe en el Señor, no confías en su plena voluntad, no confías en su soberana voluntad que Él tiene para tu vida, no tienes esa confianza plena en Él. Pero para eso está la oración, por eso vimos el día domingo acerca de la oración, para que nosotros nos acerquemos confiadamente al Señor y lo exaltemos, le demos acción de gracias, también pidamos por nuestros pecados y también las peticiones que tenemos en nuestro corazón, hacerlas a Él. Así que nuestra fe esté inclinada únicamente hacia el Señor. Si es que sientes que tu fe está debilitada, pídele al Señor en oración. Pídele fervientemente, ora siempre. Y también lee tu Biblia, porque si no lees tu Biblia, entonces no hay fe, ¿no? Estás confiando en el Señor. Tenemos que leer la Biblia, porque dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y si tú no oyes, si tú no lees, si tú no escuchas prédicas, si tú no escuchas las prédicas del domingo, las prédicas, ¿no?, que tenemos con el pastor, o las prédicas también que tenemos en las tardes, en la reunión de adolescentes, entonces no va a venir la fe, ¿no? Así que estemos haciendo nuestros devocionales y estemos siempre confiando en el Señor, confiar en nuestra plena voluntad, toda nuestra vida que esté en sus manos de Él. Yo sé que a veces es difícil porque a veces pensamos que todo se derrumba. No sé si ustedes han pensado en esto, si es que ustedes han tenido estos problemas quizás, que a veces piensan que todo se les va de la mano, todo se les derrumba. Pero el Señor siempre tiene el control de todo, así que confiemos en Él. Estemos confiando siempre en el Señor Jesús. Bien, chicos, cuídense mucho, nos vemos.